Pido perdón por haber abierto puertas que tal vez no quería abrir, por haber puesto rojos en mis grises y caricias que me llevaron a lugares olvidados. Pido perdón, pero mi alma me grita que las puertas debían ser abiertas, los grises mezclados con los rojos y los lugares recordados. Bueno, estoy comenzando. Es como que mi vida siempre me trae momentos en los cuales necesito hacer una pausa y para después poder volver a empezar. Y siento que este es un momento de comienzos y que por esta razón he deseado iniciar a hacer estos videos para transmitirles, contarles, compartir cosas de mi historia. Estoy sintiendo como si hubiera toda una energía que está hablando de un renacimiento, de algo nuevo que tiene que empezar desde mí y que tiene que empezar desde cada uno de ustedes que puedan estar escuchándome. Tengo un camino recorrido donde creo que lo más importante de este camino es mi búsqueda de mi femenino, de mi ser mujer, de todo lo que significa este ser mujer para mí. Y también como la necesidad en todo este tiempo de mi vida de haber ido compartiendo todo esto. Una de las cosas que me ayudó a descubrirme cada vez más tiene que ver con la energía de Lilith, que es la primera mujer antes de Eva. Este es un mito que a mí me sirvió para ir reconociéndome cada vez más en lo que yo era y en toda esta parte mía femenina que no terminaba de expresarse y de salir. Tiene que ver con mi deseo, tiene que ver con mis necesidades, tiene que ver con el placer de vivir la vida. Y esto es lo que en este momento estoy intentando transmitir a través de estos encuentros que podamos hacer. Se escondía detrás, se insinuaba, y yo me hacía la indiferente y no dejaba que nada lo delatara. Mi deseo. Siento que venimos de una etapa donde hay algo que tiene que cambiar. Venimos de un tiempo en el cual hubo mucho en relación con todo lo que la vida nos fue exigiendo hacer. Y hay algo de esa exigencia que tenemos que revisar para poder ir hacia lo que verdaderamente somos, hacia lo que verdaderamente está dentro de cada uno, que sería el alma de eso que estamos realizando. Este es un tiempo en el cual algo de eso tiene que dejarse de lado para poder ir hacia eso que profundamente somos. Hacer silencio, ir para adentro, revisar cuántos somos coherentes entre lo que estamos haciendo y lo que sentimos profundamente. Este es un tiempo en el que algo está cambiando de toda esta energía. Estamos abriéndonos a algo distinto, que es lo que está por venir, pero de lo que no tenemos ninguna experiencia. Y nos tenemos que animar, o me tengo que animar, yo primera, a dejarme asombrar con todo eso. A dejar que eso que viene de afuera me penetre para que hagamos algo en conjunto, en comunión, unidos. Yo, mi ser y todo eso que está ahí afuera. Este es un proceso que está hablando de una profunda transformación, de morir a una manera para nacer a otra manera. Yo soy astróloga y desde la astrología esta es una energía que tiene que ver con Plutón. Plutón es el último planeta que se conoce. Es un límite hacia lo desconocido. Ese Plutón estuvo mostrándonos toda una energía que tenía que ver con el deber hacer, con la responsabilidad, con cómo actuábamos desde una estructura en la vida. Y ahora esta energía
sale de ese lugar que estaba condicionándonos para abrirnos a otra cosa que tiene que ver con la comprensión de que hay una energía a través de la cual todo está unido. Yo con ustedes, yo con el mundo, yo con mi vida, yo con todo lo que me llega de afuera, y tengo que estar atenta y alerta para poder ir viendo qué pasa conmigo con eso que me ocurre afuera. No tengo que controlar, tengo que animarme a entregarme a esas situaciones, porque por ahí va a haber un montón de aprendizaje para mí. Tengo que animarme a pasar un límite, sabiendo que los límites también son lugares de encuentro. Estoy abriendo a encontrarme con límites que yo ponía ante cada situación de mi vida y que ahora tengo que disponerme de otra manera a ese encuentro. Y desde ahí es que vamos a poder ir yendo en este momento del mundo. Es como, no hay un punto de referencia, no hay un modelo. Es otra cosa. Y desde ahí tenemos que salir. Aunque diga espérame, no me esperes, si yo estoy siempre aquí, con mi deseo supeditado al tuyo, con esta parte mía que no es, sino es con vos. Es algo así como si fuera tu costado, costal, costilla, Eva. Ahí está, soy como Eva. Ella no hubiera sido sin Adán y yo sin vos no soy. Me remonto al origen. Sé que hubo otra antes, aquella que mantuvo su deseo, que nació igual que Adán y que se fue para no someterse. Y aún hoy sigue buscando su lugar, su posibilidad de entrega, de ser uno con otro. No pudo dialogar y se fue. Y entonces vino Eva. Deseó él otra mujer y Dios la hizo parte suya. Y desde ahí es que vengo, luchando por ser, los dos extremos. Si soy una, me voy y quedo sola. Si soy otra, me someto y quedo metida en la ilusión de estar, pero sin estar, siendo por extensión. Este poema lo escribí en 1990, cuando empezaba a investigar la historia de Lilith, pero no lo incluí en la edición anterior de mi libro. Y pasó un tiempo antes de que me diera cuenta. ¿Por qué lo habré olvidado? ¿Por qué habrá querido estar escondida entre las hojas de mi libro de poemas? Esa es Lilith. A veces se esconde hasta que está preparado el espacio, el lugar justo. Cuando ella siente que ahora sí, entonces aparece. Hay que confiar. Todo llega en el momento que tiene que llegar, ni antes ni después, justo en el momento justo. Este era el momento para compartirlo en esta segunda edición de mi libro, que también habla de dos. Si no unimos las dos partes, adentro, afuera, no es posible el encuentro. Tal vez sea por eso, no lo sé. Y creo o siento que hay algo importante que me pasa con este poema, que yo lo sé de memoria, pero hay un pedacito que me olvido. Es aquel que dice, y aún sigue buscando su lugar, su posibilidad de entrega, de ser uno con otro. Ese pedacito de mi poema me lo olvido cada vez que lo recito. Entonces se ve que tengo que seguir haciendo el camino para ese encuentro. Estos encuentros que estoy haciendo ahora a través de estos videos, creo que están ayudando cada vez más a ese encuentro.